NTN 24 con los protagonistas de la noticia. Vamos a establecer contacto con Caracas. Saludamos en nuestros estudios en la capital venezolana a Juan Carlos Gutiérrez, abogado del líder opositor venezolano Leopoldo López. Abogado Gutiérrez, un buen día para usted. Gracias por estar aquí en el informativo de NTN 24, vestido de blanco, como lo requirió la esposa de Leopoldo López. Usted asiste a esta entrevista y le agradecemos por eso. Sí, buenos días, Rubio. ¿Qué tal? Saludos a toda la gente que nos escucha y muchas gracias por el apoyo en el lamentable caso en contra de Leopoldo López. Abogado, Leopoldo López cumple un año preso de la justicia chavista. Quiero recordar la frase con la que se presentó voluntariamente. Yo me presento ante una justicia injusta. Luego el episodio terminó en una tanqueta blindada. ¿Qué tan injusta ha sido la justicia en el caso de Leopoldo López? Absolutamente injusta. Este caso tiene el signo distintivo y seguirá para el futuro, una vez que termine y que debe terminar con una libertad de Leopoldo López, como un caso judicial en donde se ha producido una sistemática violación de todos los derechos al debido proceso, el derecho a la defensa, y de igual manera en lo relativo a las condiciones de reclusión absolutamente tortuosas en la cárcel militar de Ramo Verde. Quisiera preguntarle, en esta última intervención que tuvieron en la celda, los militares le robaron algunas de sus pertenencias, entre ellos los escritos que tenía Leopoldo López al interior de la celda. Para el régimen, un esfero, una pluma y un pensamiento es un arma letal contra lo que están tratando de mantener como gobierno en Venezuela. ¿Ustedes perciben que esto puede ser utilizado en su contra, toda vez que el motivo de la detención fue por haber llamado a la gente a salir y a manifestar contra el régimen? Únicamente por haberlo pensado está detenido. ¿Esto puede ser usado en su contra? Sí. ¿O cómo lo está manipulando en este momento la justicia al haberle retirado sus escritos, los borradores de lo que podría ser un libro, no solamente de memoria, sino también de denuncias? Sí. Sí. Bueno, en efecto esto es lo que demuestra este proceso injusto. La detención de Leopoldo López simple y llanamente obedece a que es un líder político que ha expresado sus ideas y sus pensamientos, ha expresado su disenso, sus críticas ante el gobierno nacional, y por ese motivo justamente está encarcelado de manera inconstitucional, de manera arbitraria, como lo ha certificado las Naciones Unidas. Pero esta requisa de carácter vengativo, de carácter retaliativo, en los términos como le hemos calificado, pues lo que está buscando es justamente apropiarse de sus manuscritos. Recuerda de que desde esa cárcel de Ramo Verde, desde esa celda fría de Ramo Verde, se está construyendo y preparando el proyecto de la nueva Venezuela, y eso es parte de los manuscritos que han sido objeto de incautación, por decirlo de alguna forma, y eso indiscutiblemente lo que se persigue castigar es no solamente el ejercicio de la libertad de expresión, sino ya la preparación de proyectos a futuro en Venezuela. Leopoldo López se encuentra aislado en una celda muy pequeña, aún más pequeña, más restrictiva, en donde se encontraba con anterioridad y con absoluto aislamiento. La única persona que ha podido tener acceso a él, al menos, he sido yo y sus otros abogados, de manera que poder conversar con él y tener algo de contacto durante estos días. Pero por lo demás no ha podido ni siquiera tener acceso a la luz del sol, ni salir al patio, ni tener contacto con otras personas, ni siquiera otros reclusos que están en sus adyacencias. Abogado, hablemos de estos dos lingüistas que han hecho un análisis del discurso del líder político Leopoldo López. Hay funcionarios del régimen de Maduro que sostienen que López es el autor intelectual de estas guarimbas, de estas manifestaciones con disturbios, porque tiene poderes de convencimiento, incluso subliminales. ¿Este tipo de análisis responden a un caso con seriedad? Mire, en efecto lo que usted ha mencionado es la tesis que plantea la Fiscalía venezolana. La tesis de la Fiscalía venezolana es que el discurso de Leopoldo López, amén de que él insiste en la propuesta de la no violencia como estrategia política y el tema de la salida, esas expresiones del señor López, según la tesis de la Fiscalía, tienen un mensaje para inducir y persuadir subliminalmente a los jóvenes venezolanos a que hagan actos de protesta y actos de violencia contra bienes de la propiedad del Estado. Y eso pues sencillamente no podemos calificarlo lo mínimo, que es como lo es un absurdo. Entonces la Fiscalía venezolana ha tratado de estructurar, de demostrar esa tesis mediante el análisis del discurso efectuado por una lingüista. Con especialidades, doctorados y trabajos en literatura griega. Ella se llama Rosamelia Azuaje, es una profesora de la Universidad de los Andes
Y quien hizo el análisis de los twitters de Leopoldo López es un periodista que se llama Mariano Ali. Si ustedes consultan esos nombres en Google o en cualquier plataforma de información de Internet, ustedes se van a dar cuenta que ambos personajes están íntimamente vinculados al partido de gobierno, al partido PSV, y han expresado de manera pública su afinidad y su vinculación con el expresidente Hugo Chávez y el actual gobierno. Eso los descalifica de manera subjetiva para intervenir como peritos en esta causa y para ser contratados por la Fiscalía venezolana, como en efecto lo hicieron. Y también están descalificados desde el punto de vista objetivo, porque ninguno de ellos tiene las cualidades profesionales necesarias para hacer estudios de esta naturaleza. Ninguno es un semiólogo, no son especialistas en análisis de discurso político, no son psicolingüistas, entre otras ciencias o otras disciplinas que se dedican científicamente al análisis de un discurso político, entre otras irregularidades que hemos denunciado durante el proceso. Y bueno, a través de estos peritajes, que aún no han sido recibidas sus declaraciones en juicio oral y público, un juicio que tampoco es público, pues la Fiscalía pretende acreditar esos delitos que se le imputan a Leopoldo López en ese argumento de ser un autor intelectual de hechos ocurridos a través de un discurso. Eso, desde el punto de vista del discurso político, no tiene ningún sentido, y desde el punto de vista jurídico penal no hay forma que esas expresiones mencionadas por Leopoldo López puedan ser constitutivas de los delitos por los cuales está siendo juzgado, y por el contrario, este juzgamiento lo que vulnera es el derecho a la libertad de expresión, de ideas y pensamiento, la tolerancia, el derecho a la crítica y toda la actividad que ha efectuado el señor Leopoldo López con estricta sujeción en nuestra Constitución y en los pactos internacionales de derechos fundamentales. ¿Cómo se encuentra en este momento Leopoldo López? ¿Sigue recluido en el Tigrito, en esta cárcel, en esta celda aislada, por un lado? Y por otro, ¿cómo van a hacer para salir de este impasse? Ya se han manifestado varios expresidentes, organismos internacionales como la ONU, justamente señalando las violaciones, la tortura, la poca independencia de los tribunales en este juicio. Sin embargo, ¿cómo van a lograr salir de este impasse para que alguien pueda hacer valer la justicia frente al régimen? Mire, Leopoldo López me ha reiterado, incluso el día de ayer, donde afortunadamente pude tener una entrevista con él larga, manifestado sentirse fortalecido frente a tales atropellos. Él ha sabido superarse a través de la adversidad, del horror vivido en la cárcel de Ramo Verde. Él manifiesta en varias oportunidades que si no fuese por el sufrimiento causado a su esposa, a sus hijos y a su familia, a sus padres, él se siente feliz, y él siente que Dios le ha dado esta oportunidad de este tránsito en su vida y le ha permitido no solo fortalecerse, sino erigirse en una mejor persona, con más tolerancia, mayor profundidad. Recuerda que Leopoldo está sumido en la lectura profunda, también en el estudio de sus creencias religiosas católicas, y también en el ejercicio de actividades físicas que le mantienen saludable y fuerte dentro de las limitaciones de su espacio. ¿Cómo vamos a lograr un resultado favorable? Haciendo lo que hemos hecho durante este año, una actuación sin descanso, aferrados a la legalidad, aferrados a la Constitución, aferrados a la verdad. Y bajo esas tres premisas, Leopoldo López tiene que ser liberado. Esto es una lucha en donde no solamente exigimos la libertad de Leopoldo López, que la merece, sino también de los restantes presos políticos. En este caso no solamente se están escarcelando a unos ciudadanos venezolanos, sino también se está encarcelando el sistema de justicia, las autoridades de la rama judicial venezolana, porque están sometidos a presiones indebidas, porque están sometidos a graves injerencias del Ejecutivo Nacional, y se ha resquebrajado una de las esencias fundamentales de un sistema democrático, es tener una rama judicial que sea autónoma, independiente e imparcial, como en efecto no se ha producido en este caso de Leopoldo López, ni en otros casos de presos políticos lamentables en la actualidad en Venezuela.
nosotros, más que una esperanza, más que una expectativa, tenemos la más firme certeza y convicción de que tenemos un caso favorable, que tenemos no una duda razonable, sino una certeza de ausencia de delito y una certeza de necesidad que se restablezca y se fortalezca el sistema de justicia frente a los atropellos, no solamente en contra de Leopoldo López, sino en contra de los jueces que han sido manipulados para producir un juicio injusto en este caso. El que se cansa pierde, como ha dicho en reiteradas ocasiones Leopoldo López y su familia. Vamos a agradecer a Juan Carlos Gutiérrez, abogado del líder opositor venezolano Leopoldo López. Un buen día para usted y gracias nuevamente por haber estado con nosotros aquí en el informativo. Un fuerte abrazo y gracias por el apoyo al caso de Leopoldo López.